todos, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro video aula número 7, donde trataremos de los métodos numéricos para resolver la ecuación del calor. Vamos a dividir estos métodos numéricos en dos partes. La primera parte llamada de método explícito, que consiste en la aplicación de las diferencias progresivas y las diferencias centrales directamente en la ecuación del calor. Así obtenemos las soluciones en términos de los valores iniciales y es apenas una sustitución directa. Este método es bastante simple y su principal deficiencia es de que la convergencia de este método depende mucho de la relación entre la partición en la variable temporal con la variable espacial. Y esta restricción es bastante grande, sobre todo para calcular valores grandes de t. Para esto entonces estudiamos un método opcional que es el llamado método implícito o método de Crank-Nicolson. Este método es extremadamente eficiente, independe del tamaño de la malla y por tanto nos da excelentes valores. La principal deficiencia es de que para obtener las soluciones para cada valor de tiempo T1, T2, T3, para cada uno de estos valores necesitamos resolver un sistema de ecuaciones lineales. Por esto que este método se llama un método explícito. Sin embargo, esta deficiencia compensa bastante bien por dos motivos importantes. Primero, la precisión de las soluciones y segundo, que la independencia del tamaño de la malla con relación a la discretización en la variable espacial y en la variable temporal. Veremos también algunos ejemplos de estos dos métodos en esta aula. Como siempre, vamos a comenzar recordando lo que hemos hecho en las aulas pasadas. Vimos la ecuación del calor, que es una ecuación parabólica. Esta ecuación describe, por ejemplo, las caminatas randómicas de animales, de insectos, describe también el crecimiento poblacional, no solamente en cuestiones numéricas, sino también en cuestiones geográficas, cómo va aumentando la población geográficamente, la variación de la temperatura de un determinado material y la variación de concentración de un fluido en el otro, que estos son llamados problemas de transporte y mecánica de los fluidos. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, nuestra ecuación, la ecuación del calor, es dada por CUT menos kappa, esa letra kappa es una letra griega, kappa UXX igual a 0. La condición inicial, que es un dato U0 de X, es un valor dado preestablecido, y las condiciones de contorno. Estas dos últimas condiciones, la condición inicial y la condición de contorno, caracteriza el nombre de este problema, que es llamado problema de valor inicial y de contorno. El método usado para poder determinar una solución exacta de este problema es el método de separación de variables. Esto lo vimos en el aula pasada. Y este método consiste en expresar la solución u de xt como el producto de dos funciones. La primera, g, que depende solamente del tiempo, y la segunda, w, que depende solamente de x. Si denotamos por sigma el cociente de kappa dividido por c, estos coeficientes de la primera ecuación que vemos en el slide, podemos expresar g, ¿no?, de la ecuación diferencial. Habíamos concluido de que g era una exponencial de la forma j cuadrado pi cuadrado partido por l al cuadrado multiplicado por sigma t, multiplicado también por una constante gj de 0. Y el w de x era nada más que el seno de jpi partido por l multiplicado por x. Esta era la deducción que habíamos obtenido en el aula pasada.
Muy bien, así tenemos entonces que la solución es dada por el producto de estas dos funciones, un exponencial por un seno. Y para cada j nosotros tenemos una solución y por la linealidad sigue de que la solución debe de expresarse por la suma de estas funciones. O sea, para cada j nosotros tenemos una solución y como el problema es lineal, suma de soluciones es también una solución. Si tengo n soluciones, entonces voy a tener que la suma de estos m componentes va también a ser una solución de nuestra ecuación diferencial. Por tanto, podemos resumir aquí este resultado en el siguiente teorema. La solución de la ecuación diferencial ut menos sigma uxx igual a 0 con x variando en el intervalo 0L y t variando en el intervalo 0T mayúscula, con la condición de contorno de Dirichlet igual a 0, es de la forma siguiente, exactamente como la sumatoria de los GJ por los exponenciales multiplicados por los senos. Muy bien, entonces este es básicamente el punto de partida de las series de Fourier y a través de este método de series de Fourier o del método de Galerkin se consiguen encontrar soluciones para la ecuación del calor de una forma mucho más general. Nosotros aquí estamos interesados en encontrar soluciones numéricas del problema. Muy bien, para esto vamos a recordar un poco el teorema de Taylor. El teorema de Taylor es importante para poder visualizar cómo son efectivas las diferencias centrales para aproximar la derivada de primera orden y de segunda orden. Entonces, el teorema de Taylor establece de que toda función puede ser escrita como un polinomio de grado m y con un resto, ese resto que está en azul dentro del enunciado del teorema. Y ese es el corrector que hace las veces del error que se comete cuando se aproxima a la función f por un polinomio. Muy bien, con estas, por tanto, el polinomio puede ser escrito como siendo f de x más h igual a esta extensión. Usando el teorema de Taylor conseguimos expresar un polinomio en términos de h. Entonces desarrollamos hasta el término 3 y por tanto tenemos esta expresión. Por la izquierda nosotros también, o sea, tomamos x menos h igual a f de x menos la derivada de f y obtenemos un desarrollo semejante cambiando el h por menos h. Tomamos la resta de estos dos elementos, restamos estos dos elementos y de ahí obtenemos que la derivada puede ser expresada por esa diferencia central partida por 2h, menos las derivadas terceras calculadas en el punto C1 y C2 partido por 12 multiplicado por h al cuadrado. Observe de que si nosotros comparamos la derivada con esta diferencia central partida por 2h, ella va a ser una constante menor que h al cuadrado. O sea, si h es pequeño, por ejemplo, h al cuadrado es menor todavía, lo que significa que esta diferencia central es una buena aproximación de la primera derivada. Vamos a ver cómo aproximamos las segundas derivadas. Hacemos el mismo proceso. Desarrollamos la serie de Taylor en H y obtenemos así la función igualada a un polinomio en H, un polinomio de grado cuarta con un factor de corrección que es la cuarta derivada aplicada en C1 partido por 24. Muy bien, tomamos el valor de f de x menos h, o sea, repetimos el mismo argumento que en el caso anterior, pero de esta vez, en lugar de tomar la diferencia, vamos a sumar estas dos expresiones. Sumando estas dos expresiones, obtenemos que f de x más h menos f de 2x menos f de x menos h es igual a la segunda derivada de x, h al cuadrado, multiplicado por ese paréntesis y h cuarta. Dividimos ahora por h al cuadrado y obtenemos
la siguiente expresión, que la segunda derivada va a ser igual a esa diferencia central partida en h al cuadrado menos el paréntesis multiplicado por h al cuadrado. Muy bien, entonces si tomamos valor absoluto en esas dos últimas expresiones, encontramos de que la segunda derivada menos su diferencia central partido por h al cuadrado va a ser igual a ese valor absoluto multiplicado por h al cuadrado, que nada más es menor o igual que una constante, porque recordemos que la f estamos asumiendo una función derivable, suave y por tanto limitada, va a ser mayorada por una constante multiplicado por h al cuadrado. Esto significa que la segunda derivada puede ser aproximada por la diferencia central de una forma muy eficiente. O sea, la segunda derivada igual a esa diferencia central partida por h al cuadrado y con un error cuadrático. ¿Qué significa esto? Significa de que si h, por ejemplo, es un décimo, el error cometido de aproximar la segunda derivada por su diferencia central será del orden de un centésimo. Si h fuese un centésimo, el error cometido será del orden un centésimo al cuadrado, que es un 10 milésimo, lo que hace que estas aproximaciones sean muy eficientes. Entonces, podemos convertir la ecuación diferencial en una ecuación de diferencias y calcular buenas aproximaciones de la solución. Muy bien, entonces aquí ahora vamos a comenzar nuestros métodos numéricos. Y el primer método es el método más simple. Es un método numérico, es el método explícito que vamos a desarrollar a continuación. Fíjense, la idea central es la siguiente. Vamos a usar diferencias finitas, o sea, estas diferencias que aproximan a la derivada de primera orden y derivada de segunda orden. Entonces nosotros tenemos primero una ecuación diferencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder calcular numéricamente la solución de esta ecuación diferencial? Nosotros la vamos a aproximar a una otra ecuación que no va a ser una ecuación diferencial, sino aquella en que sustituimos las derivadas por las diferencias. Entonces aparece aquí un problema aproximado que va a ser una ecuación de diferencias. Muy bien, el procedimiento que nosotros hacemos para poder pasar de esta ecuación diferencial para una ecuación de diferencias es primero definir este problema aproximado, usar las diferencias progresivas y las diferencias centrales. La diferencia progresiva es para estimar la derivada de primera orden con relación al tiempo y las diferencias centrales es para definir la segunda derivada con relación a la variable espacial. Y así obtenemos entonces, al momento de sustituir estas diferencias por las derivadas, una ecuación de diferencias. Muy bien, vamos a ver entonces la diferencia progresiva. Esta es la diferencia progresiva que es básicamente la expresión que se usa para definir la derivada en todos los textos de cálculo 1. La diferencia central es aquella que nosotros hemos desarrollado anteriormente usando las fórmulas de Taylor y vemos de que esta diferencia central tiene una excelente aproximación. Usando la notación de que x u de x y de j va a ser denotada como u sub i j, podemos escribir que la derivada con relación a t va a ser el cociente de u sub i j más 1 menos u sub ij partido por k. Y la diferencia central va a estar dada por una cuestión análoga a la que nosotros ya hemos visto. Entonces, si sustituimos estas dos diferencias en la ecuación diferencial, o sea, recordemos que la ecuación diferencial es dada por esta expresión, ut menos sigma uxx igual a 0. Si sustituimos, encontramos esta expresión en términos de las diferencias, de la diferencia progresiva y de la diferencia central. Muy bien, entonces aquí inmediatamente sustituimos estos valores y obtenemos que pasando todos los términos que dependen del subíndice j más 1 para el lado izquierdo y todos los que dependen de j para el lado derecho, encontramos esta última relación
que expresa la función u sub i j más 1 en términos de las funciones u sub i j. O sea, está dada de forma explícita. Si yo conozco todos los valores en la línea j, automáticamente voy a conocer todos los valores de mi función en la línea j más 1 en el tiempo, ¿no? Entonces aquí observamos de que el primer miembro depende solamente de j más 1 y el segundo miembro solamente de j. Entonces está dada j más 1 en términos explícitos. Muy bien, entonces fíjense, vamos a comenzar aquí a hacer nuestra partición. Vamos a considerar nuestro sistema de ejes coordenados y vamos a hacer una partición regular. O sea, vamos a dividir en 9 partes, por ejemplo, el intervalo. Y aquí todas estas subintervalos que van a hacer la división van a ser iguales. Y análogamente, en la variable temporal, hacemos una partición de 0 a t que sea también una partición regular. Recordemos, la ecuación del calor es dada por CUT menos kappa UXX igual a 0. Y aquí obtenemos la condición inicial y la condición de contorno. Recordemos que la condición inicial es dato. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que U sub I 0, que sería el valor de T0 es igual a 0, son valores conocidos. Es U0 de X, Y. Entonces, todos los valores cuando j es igual a 0 son valores conocidos. Muy bien, entonces usando estos valores obtenemos el j más 1. Por ejemplo, si volvemos al gráfico que está al lado, vemos puntos rojos y puntos azules. ¿Qué significan los puntos rojos? Los puntos rojos significan los puntos donde la función es conocida. En esos puntos está valiendo la condición inicial. Es el punto donde t0 es igual a 0 y x está variando en los puntos en los cuales queremos encontrar la solución. Pero ahí la condición inicial ya define los valores de la función u. Ella es conocida. O sea, en j igual a 0, si nosotros usamos esta última ecuación que está allí, obtenemos los valores en la primera fila. U sub i, j igual a 0 sería 0 más 1 me da 1. Está en términos de todos esos datos. Por tanto, tenemos de que U sub I1 va a estar dada por estas expresiones con 0 y todos esos valores son conocidos. Esto significa entonces de que U sub 1, UI sub 1, vamos a variando I desde 1 hasta 8, ¿no? Porque el 9 es el punto L, que es donde la condición de contorno U vale 0. Entonces este punto ya conocemos el valor, solamente nos falta conocer los valores desde 1 hasta 8. Entonces esta última ecuación, U sub I1, está dada en términos de las condiciones iniciales y por tanto podemos calcular en toda la primera fila estas cosas. Vamos a ver esto con calma en un ejemplo. Vamos a considerar el siguiente ejercicio. Calcule la solución aproximada de la ecuación. UT menos UXX igual a 0. X va a estar variando en el intervalo 0, 1. O sea, vamos a tener una barra que está configurada en ese intervalo y T está variando en un otro intervalo que va desde 0 hasta T mayúscula. La condición inicial que vamos a considerar aquí, U de x0 es igual a x multiplicado por x menos 1 y la condición de contorno, la condición de Dirichlet, es aquella que vale U en 0t igual a U de 1t igual a 0. Muy bien, note que en este caso los coeficientes c y k son iguales a 1. Entonces, usando la notación de subíndices U de x y tj es igual a U sub ij, obtenemos que las diferencias, la diferencia progresiva para aproximar la derivada con relación al tiempo y la diferencia central para aproximar la segunda derivada con relación a la variable espacial, están dadas por esos dos términos como ya vimos.
Por tanto, la ecuación aproximada, que es aquella que se obtiene de sustituir las diferencias finitas por las derivadas en la ecuación, es justamente esta expresión. Muy bien, haciendo r igual a k partido por h al cuadrado, tenemos de que la expresión anterior, ¿no? La ecuación de diferencias anterior, puede ser escrita en términos de r de esa forma, donde r, para nuestro ejemplo, es una constante y ella se mantiene el mismo valor en todas las ecuaciones. Recuerden de que para cada j nosotros tenemos eh, y puntos, y esos y puntos son aquellos que van a definir los valores de u en los puntos x1, x2 hasta x8, por ejemplo. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro sistema de ejes coordenados en donde están los puntos en los cuales queremos encontrar el valor de la solución de la ecuación del calor. O sea, queremos calcular cuánto vale la solución del calor en el punto xy tj. Muy bien, aquí tenemos nuestra ecuación del calor, la condición inicial y la condición de contorno. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos que la condición inicial es un polinomio de grado 2. Observe este polinomio que es x que multiplica a x menos 1. O sea, se anula en 0 y se anula en 1. Entonces, ¿qué hacemos para poder calcular los valores? En primer lugar, tenemos que describir cuánto vale cada uno de los valores de u en 0, o sea, cuánto vale u de x1 en 0, u de x2 en 0, en fin. Y ahí entonces tenemos nuestra primera tabla. Vamos a dividir nuestros valores en 8, en 9 subintervalos, ¿no? O sea, son 10 subintervalos. Por tanto, el h, la amplitud de cada uno de esos subintervalos, va a ser igual a un décimo. Entonces, aquí tenemos el primer punto. x1 va a ser igual a un décimo, x2 va a ser igual a 2 décimos, x3 va a ser igual a 3 décimos, etc. Y en estos puntos la solución, la condición inicial, está valiendo x por x menos 1. Entonces usamos una tabla de Excel para poder encontrar los valores de cada uno de los datos iniciales en los puntos de nuestra malla. Entonces hacemos un proyecto bastante simple de Excel y encontramos inmediatamente todos los valores en los puntos x1, x2 hasta x9. Recordemos de que x10 y x0 son valores conocidos porque x0 es igual a 0, que es el punto de la condición de contorno en donde u vale 0, y el x10 es igual a xl, que es el punto que verifica la condición de contorno igual a 0. O sea, en estos puntos la solución ya es conocida, solamente nos resta calcular la solución desde x1 hasta x9. Muy bien, entonces ahora nosotros hemos usado que la solución ui en 0, que sería u de xy t igual a 0, sería t0, es igual a los datos iniciales. Entonces todos los valores, cuando j es igual a 0, son valores conocidos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a usar nuestra fórmula de recurrencia, nuestra ecuación de diferencias que calcula los valores en j más 1, todos ellos en términos de los valores de j. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para j igual a 0, la ecuación anterior se escribe como u sub i 1, porque 0 más 1 me da 1, y todos los otros valores, r, u, i más 1, 0, 1 menos 2 r u sub i 0, más r u sub i menos 1, 0, son todos valores que pueden ser calculados usando la tabla anterior, la tabla que nosotros hemos definido encima. Muy bien, entonces aquí
Para esa partición, recordemos que la partición es regular, todos los puntos son x espaciados, xi más 1 menos xi es igual a h, y la diferencia entre tj más 1 menos tj es igual a k para todos los puntos. Recordemos que la ecuación de diferencia es dada por este valor. Entonces, fíjense, en el primero, nosotros hemos calculado primero los puntos de la partición en los cuales vamos a calcular la solución en esos puntos. Entonces acá tenemos un décimo, dos décimos, hasta 9 décimos. Y ahí entonces asociamos a ellos la condición inicial. La condición inicial es cuando t es igual a 0, y sustituyendo simplemente el valor x por x menos 1 que está definido encima, obtenemos esos valores que están en la segunda línea de la tabla. Muy bien, ahí entonces aparecen los puntitos rojos que tenemos ahí de lado, que son los puntos en donde la función u ya es conocida y que están dadas los valores en la segunda tabla. O sea, u de x1, 0 es igual a menos 90 centésimos. U de x2, 0 es igual a menos 16 centésimos, y así sucesivamente. Muy bien, para calcular entonces la solución en T1, usamos nuestra tabla anterior, nuestra definición de las diferencias centrales en X1, en J igual a U y J más 1 igual a la expresión que tenemos arriba, y colocamos J igual a 0. Entonces J igual a 0 me da en el primer miembro U sub I 1 igual a los valores que tenemos. Entonces fíjense, tenemos tres valores que los vamos a ir sustituyendo dentro de esta tabla, y ahí encontramos los valores en la primera fila T1. En T1. Y ahí entonces fíjense en esos puntos en azul, que sería la primera fila, encontramos los valores de U sub 1 usando la fórmula anterior, que es muy simple usar esto. Es solamente arreglar el Excel para poder calcular esta fórmula en cada una de las cédulas, y simplemente corriendo estos valores. No necesitamos hacer cédula por cédula, simplemente extendemos los valores. O sea, el Excel es bastante flexible para poder realizar esto. Entonces calculamos simplemente en una célula y con eso lo corremos todo, y ahí obtenemos todos los otros valores para la función. Entonces los puntos en T1 son todos esos conocidos. Eso quiere decir que x de U sub 1, el primer punto, x1 T1 va a ser menos 85 milésimos. El punto U de x2 T1 va a ser menos 155 milésimos, y así sucesivamente. Entonces ya tenemos los valores cuando j es igual a 1. Para usar j igual a 2, sustituimos j igual a 1 en la ecuación que está encima, en la ecuación de diferencias encima, y j de i2 va a estar dado en términos de ji1, que son todos los valores que nosotros ya tenemos calculados en la tercera línea de nuestra tabla. Y así obtenemos los valores de i para t sub 2. Y obtenemos estos otros valores que corresponden a las... De nuevo repetimos los mismos cálculos, pero con la línea anterior. Entonces esto es extremadamente simple para realizar con Excel. Y así obtenemos los valores en esos puntos azules, en esas nuevas filas que acabamos de inserir dentro de nuestra malla. Y en fin, repetimos este proceso para la tercera línea y obtenemos los valores en esa nueva línea. En T3 obtenemos los valores de U en cada uno de esos puntos azules que están dadas en esta nueva tabla, y repetimos para I4 en función de la línea anterior. Encontramos los valores de I4, que son los valores que están dados en esos nuevos puntos. Muy bien, este proceso es bastante simple, como ustedes pueden ver. Es una aplicación directa de esas fórmulas utilizando tablas, utilizando Excel. Es extremadamente simple calcular estos valores. Ahora, toda esta simplicidad tiene un precio.
O sea, y el problema está en que la condición de convergencia está asociada al tamaño de la malla. O sea, ¿qué cosa significa esto? Significa que el cociente para que este método sea convergente, o sea, que ella de hecho aproxime a la solución exacta, tenemos una restricción. Esta restricción es de que la partición con relación al tiempo dividido por la partición en la variable espacial elevado al cuadrado, o sea, k dividido por h al cuadrado, debe de ser menor que un medio, ¿no? Entonces, si queremos una buena aproximación, debemos de tomar un h pequeño. Entonces, esto es una restricción bastante grave, porque si h es pequeño, h al cuadrado es menor todavía. Entonces, fíjense, por ejemplo, si nosotros consideramos h igual a un décimo, como fue considerado en el ejemplo anterior, para verificar esta relación de convergencia, debemos de tomar k menor que 5 milésimos, para que así sea menor que un medio, ¿no? Y entonces para calcular, por ejemplo, el valor de xy en el tiempo t igual a 1, haciendo línea por línea y con k yendo en 5 milésimos, en 5 milésimos la altura de cada línea, vamos a necesitar 200 iteraciones hasta llegar al punto t igual a 1 para calcular los valores de u en xy 1. Entonces necesitamos 200 iteraciones. Fíjense que la situación empeora tremendamente si consideramos, por ejemplo, h igual a un centésimo. Si h es igual a un centésimo, para que k partido por h al cuadrado sea menor que un medio, necesitamos tomar k menor que 5 100 milésimos. O sea, es un número extremadamente pequeño. Y para calcular, por ejemplo, el valor de u de xy en 1, vamos a necesitar 20.000 iteraciones, cosa que es realmente absurdo, a pesar de que esto se puede hacer por el computador. eh, no es una ventaja porque los métodos numéricos son más eficientes en la medida que son tomadas menos operaciones y se llega más rápido a la solución. ¿Por qué es importante tener pocas operaciones hasta llegar a la solución de nuestro problema? Porque así el error no se propaga tanto. Entonces, en este caso, este método, digamos, cuando queremos calcular valores muy grandes, ¿no? Este método es ineficiente. O sea, grandes entre aspa, uno no es tan grande, sin embargo, para poder calcular con cierta precisión necesitamos de muchas iteraciones, lo que hace de este método ineficiente para valores relativamente grandes. Si los valores son pequeños, este método funciona perfectamente. Muy bien, para poder compensar, para poder superar este problema, es que aparece el método explícito de Crank-Nicolson. Y este método consiste en aproximar la segunda derivada por su media aritmética. Fíjense, la segunda derivada de x y tj la vamos a aproximar por la media aritmética de x, de la segunda derivada en x y tj con la segunda derivada en x y tj más 1. O sea, sobre las dos filas la vamos a tomar la media aritmética, o sea, va a ser una aproximación en este caso. Entonces, esta va a ser el único criterio que vamos a utilizar. Vamos a aproximar la segunda derivada por la semisuma de esas dos filas. Entonces, sustituyendo en la ecuación, sustituimos en c ut menos kappa uxx. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que c veces la diferencia progresiva debe de ser igual a kappa partido por 2, esa diferencia que nosotros tenemos ahí. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar todos los términos que dependen del subíndice j más 1 en el lado izquierdo de la igualdad y todos los que dependen solamente de j en el lado derecho de la igualdad. Y haciendo r igual a ese cociente, observe de que aquí tenemos dos símbolos muy parecidos.
Este kappa es un kappa griego y el otro es un kappa latino. El kappa griego es más corto y más ancho, el kappa latino es más alto y más angosto. Dividido por c igual a h cuadrado. Este va a ser el valor de r, que lo vamos a tomar para simplificar más las notaciones. Entonces, haciendo r igual al cociente de kappa por k partido por ch al cuadrado, vamos a tener esta nueva ecuación. Fíjense que en el primer miembro tenemos tres términos, los tres dependen del subíndice j más 1. Y en el segundo miembro, en el lado derecho, tenemos tres términos también y todos ellos dependiendo solamente de j. O sea, aquí no es explícito el valor porque tenemos que antes de calcular los valores de u en i y j, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. No están dadas de forma explícita. Por ejemplo, para j igual a 0, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos de que en la primera fila, r, i menos 1, 1, menos más 2r, multiplicado por u sub i1 menos r multiplicado por u sub i más 1, 1, debe ser igual a todos los otros miembros que están en j igual a 0. Muy bien, entonces para j igual a 0, ¿no? Para j igual a 0 tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Observe que aquí tenemos las incógnitas u sub i que tenemos que calcular, en donde i está variando desde 1 hasta n menos 1. O sea, tenemos un sistema de n menos 1 por n menos 1. Y para j igual a 1, vamos a tener un sistema parecido. Fíjense que el segundo miembro es una función que depende de 1, que solamente puede ser resuelto una vez que se resuelve la ecuación anterior. Y así calculamos entonces los valores para j igual a 2 aquí. Muy bien, entonces esos serían los valores de u en la segunda fila de puntos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para j igual a 2 tenemos estos valores que dependen de j2 más 1 es 3, el segundo miembro, y tenemos n menos 1 ecuaciones que resolver para poder calcular los valores de u sub i 3, ¿correcto? Y así sucesivamente hasta llegar a la última, al punto que nosotros queremos calcular el valor de t. Muy bien, entonces para j igual a 0 tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales cuya matriz es una matriz muy parecida a aquella que nosotros encontramos cuando estudiamos el problema de la posición de equilibrio de una viga. Entonces es una matriz tridiagonal, todas las diagonales son constantes, o sea, la diagonal principal es constante, la diagonal superior y la diagonal inferior, ambas son constantes e iguales. Y aquí tenemos un sistema de ecuaciones en donde el G0i está dada por los valores de las condiciones iniciales. Entonces, este método, ¿no? A pesar de que las matrices sean grandes, no es un método complicado, porque si nosotros lo resolvemos por el método de triangularización, el método de Gauss, son poquísimas las operaciones que necesitamos realizar para encontrar los valores de u en términos de g del dato que nosotros tenemos. Vamos a ver, este método es estable para cualquier valor de h y de k. O sea, recordemos de que el método explícito que habíamos explicado anteriormente, este método era deficiente porque depende del tamaño de la partición de la variable temporal con la variable espacial, y entonces había una restricción que k dividido por h al cuadrado debía de ser menor que 1 medio. En el caso del método de Crank-Nicolson, en el caso del método implícito, no existe esta restricción. Entonces, h y k pueden ser cualquier par de valores y nosotros podemos encontrar entonces las aproximaciones de una forma bastante simple. El error que se comete también es un error cuadrático, lo que nos dice que son buenas las aproximaciones.
y tiene sus ventajas claras y evidentes con relación al método explícito. Entonces, el problema que nosotros tenemos aquí es, en cambio, calcular la solución de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Y cómo es que nosotros hacemos eso? O sea, usamos el método de Gauss, que consiste en la triangularización de la matriz de los coeficientes. O sea, si triangularizamos, llegamos a un sistema más o menos de este tipo, en donde L1, L2, L3, L4, Ln son justamente la diagonal principal que se obtiene con el proceso de diagonalización. Y los valores F1, F2, F3 son los valores correspondientes del segundo miembro después de realizar las operaciones elementales con la G. Muy bien, entonces aquí los valores son definidos de forma inductiva, o sea, ¿cómo podemos calcular L1, L2, L3 y F1, F2, F3 para poder obtener los valores de U? Entonces, estos valores son obtenidos de forma inductiva, de forma recurrente, que es el proceso de triangularización. O sea, en el proceso de triangularización, observe, L1 es siempre la primera entrada de la matriz, 2 más 2R. Y las demás entradas va a ser 2 menos 2R menos una corrección, que es R dividido por L I menos 1, donde I está variando desde 2 hasta N. Y para calcular los correspondientes FI, F1 va a ser la primera entrada, G1, y los otros valores van a ser GI sub 0, ¿no? Con esa corrección, R partido por LI multiplicado por F de I menos 1, contando I desde 2 hasta N. Y finalmente con estos dos valores ya encontrados con la matriz triangular y con la F dada, simplemente es una cuestión de sustitución y encontramos los valores de U. El primer valor de U sería U sub n1 igual al cociente Fn partido por Ln y la fórmula recurrente, que sería I sub I 1 dada por esas expresiones que nosotros tenemos ahí, que sería f de I más R U sub I más 1, 1 partido por L1, en donde aquí I está variando ahora en el sentido inverso desde n menos 1 hasta 1. Vamos a ver un ejercicio con esta cosa y vamos nuevamente a usar estas fórmulas recurrentes con el Excel del Microsoft Windows. Entonces vamos a estudiar la misma ecuación, fíjense, la misma ecuación que hemos hecho para el método explícito la vamos a desarrollar ahora con el método de Crank-Nicolson. Tenemos entonces nuestra ecuación diferencial, ut menos uxx, donde x está variando desde 0 hasta 1, la condición inicial u de x0 es igual al producto de x por x menos 1, y la condición de Dirichlet, que u en 0 y u en 1 son iguales a 0 para todo t positivo. Entonces recordemos de que aquí c y kappa son iguales a 1. Y k y h, o sea, acuérdense que este k es el k latino, el otro es kappa del coeficiente de la ecuación. K y H vamos a tomarlos iguales a 0.2. Observe que esta forma de escoger K y H es posible gracias al método de Crank-Nicolson. Esto no sería posible, por ejemplo, en el método explícito, porque ya no verifica de que el cociente de K por H al cuadrado sea menor que un medio. Entonces, en este caso sí es posible. Y R, que sería el cociente de K por H al cuadrado, va a ser igual a 5. Vamos a tomar n, por tanto, igual a 5. Y así obtenemos, por ejemplo, nuestra ecuación de diferencia. Son las ecuaciones de diferencia que ya lo habíamos deducido para el caso general. Entonces sustituimos en esta ecuación de la diferencia el valor de R. R es igual a 5 y entonces obtenemos inmediatamente estos valores. Muy bien. Usando que L1 es igual a 12, porque sería la primera entrada de la matriz de los coeficientes para R igual a 5,
obtenemos una fórmula recurrente para LI, dada por 12 menos 25 partido por L de I menos 1. Y esto está variando desde 2 hasta 5. Para los Fs unos, que sería el primero, sería el G10, que era el elemento dado antes de la triangularización, y los otros elementos se calculan a través de esta fórmula recurrente que nosotros ya hemos visto. Y con estos dos valores podemos calcular la solución de la solución de la ecuación que nosotros estamos estudiando. Entonces ahí aparecían estos valores desde i igual 1 hasta 4. Muy bien, entonces fíjense, tenemos esta ecuación de diferencias y vamos a usar estos valores para poder calcular las soluciones de estos problemas que nosotros ya hemos visto anteriormente. Muy bien, entonces aquí obtenemos la solución de todos esos puntos. Muy bien, entonces, ¿cuántas soluciones nosotros tenemos? Nosotros tenemos que calcular las soluciones en n igual a 4. Entonces, vamos a tener un sistema de ecuaciones 4 por 4. Y observe que la primera cosa que nosotros tenemos que describir en nuestra tabla son los puntos de la partición del intervalo. Si nosotros dividimos en 5 partes, ¿no? Entonces tenemos 5 subintervalos y tenemos que calcular el valor de la solución en el punto 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos y 8 décimos. Cuando sale 10 décimos, que sería 1, el valor de la solución ya es conocida. Igualmente es conocida en x igual a 0. Entonces observen, aquí los valores de la partición son dadas por x sub i, en donde h es 0.2 multiplicado por i. Entonces esos son los primeros valores de la tabla que nosotros tenemos ahí. Ahora vamos para los segundos valores, que es la condición inicial. La condición inicial es el producto de x por 1 menos x. Calculamos en la tabla de Excel estos valores para x igual a 0.2, entonces este producto está valiendo menos 16 centésimos. Para 0.4 está valiendo menos 24 centésimos y así sucesivamente hasta llegar al último. Calculamos los valores de la G, que serían los valores de la matriz o del segundo miembro antes de realizar el proceso de triangularización. Entonces aquí estos valores de la G se calculan en términos de las filas que nosotros vamos a calcular. Entonces tenemos G de I0 igual a R de I menos 1, 0 más 2 menos 2R U sub I. Esa es la fórmula que tenemos que usar para calcular los valores de G sub I. Ahora vamos a comenzar a calcular los valores por el proceso de triangularización. Entonces, para poder calcular la matriz triangular, tenemos que calcular los L sub I, y ahí comenzamos con los puntos L sub I usando la fórmula recurrente. Observe que estos son los términos de la matriz triangular, que es dada por esta formulita en azul. El primer término sería L de 1 es igual a 12. El otro se va calculando a través de esa suma que nos daría 9.917 milésimos, y calculamos para n igual a 3, que sería 9.479 milésimos, y n igual a 4, 9.373. Aquí para f sub i, que serían los segundos miembros, ya ha comenzado el proceso de triangularización, se realiza utilizando los valores de fi, esta segunda fórmula que tenemos ahí, esa segunda fórmula recurrente en azul, que es la última fórmula recurrente para los valores de 2, 3 y 4, obtenemos entonces esos valores: 8 centésimos, 47 milésimos, 104 milésimos, 25 milésimos. Y finalmente, con estos valores conseguimos calcular la solución en los puntos x sub i, en los puntos 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos y
8 décimos. Y ahí encontramos, utilizando las fórmulas recurrentes, los valores de x y xj, que son estas fórmulas que están en azul, y ahí obtenemos, usando estas fórmulas, los valores de las líneas anteriores. Encontramos de que la solución U4 estaría valiendo 3 milésimos, U3 estaría valiendo menos 9 milésimos, U2 menos 9 milésimos y U1 3 milésimos. Y esa sería la solución del problema. Así, por ejemplo, tenemos ya los valores de U 0202 igual a 3 milésimos. La solución U en 0402 sería menos 9 milésimos. U en 0602 sería menos 9 milésimos. Y finalmente U en 0.8, 0.2, 3 milésimos. Entonces, en resumen, esta tabla de Excel es extremadamente eficiente para estos casos utilizando estas fórmulas. Vean que las fórmulas solamente envuelven operaciones aritméticas elementales, por tanto, la fórmula, la tabla de Excel es suficiente para poder calcular estos valores de U en un primer momento. Vamos a ver ahora nuestras conclusiones, resumen de lo que nosotros hemos visto. Hemos estudiado métodos numéricos para la ecuación del calor. Los métodos numéricos que hemos visto lo hemos dividido en dos partes. Los explícitos, que eran básicamente el método más simple, más rápido, que obteníamos inmediatamente los valores de una fila en términos de la fila anterior. Vimos de que existe una restricción. La restricción más drástica es de que la norma de la partición temporal dividido por la norma de la partición espacial al cuadrado debe ser menor que un medio. Y esta restricción es bastante grave porque no nos permite dar libertad de poder hacer una partición cualquiera. Y en general, las particiones en la variable del tiempo son extremadamente pequeñas, lo que hace necesario utilizar muchas iteraciones para calcular valores relativamente grandes. Entonces, este método explícito tiene esa deficiencia, y para reparar esta deficiencia se introducen los métodos implícitos. El método implícito de Crank-Nicolson, que se obtiene básicamente considerando la segunda derivada como la media aritmética entre la segunda derivada de la fila y de la fila j con la fila j más 1. Este método es extremadamente eficiente, no tiene ninguna restricción, no tiene la restricción que tienen los métodos explícitos. En compensación, es un método implícito donde tenemos que desarrollar o calcular la solución de un sistema de ecuaciones lineales para cada línea, para cada j, por ejemplo, j igual a 1, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales, n por n, para j igual a 2, otro sistema, y así sucesivamente. Pero este proceso es bastante, no es tan drástico porque podemos usar cualquier tipo de partición para la variable espacial, para la variable temporal, y así encontrar los valores necesarios, ¿no? Los valores de una forma, podemos llegar a los valores de t de una forma bastante eficiente. En la próxima aula vamos a ver la ecuación de ondas, vamos a estudiar la deducción de la ecuación de ondas, cómo se obtienen las soluciones exactas y las soluciones aproximadas.